Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en otra tórrida noche de Granada. La de ayer ya les advertíamos que iba a ser de armas tomar y lo fue, con temperaturas mínimas que no bajaron de los 27 grados hasta muy bien entrada la madrugada. La de hoy lleva el mismo camino, así que bueno, les agradecemos que estén con nosotros. Vamos a intentar en la medida de lo posible contribuir a no subir demasiado la temperatura en casa. Hoy la actualidad ha venido marcada, lógicamente, por los comentarios, al igual que van a ocurrir en esta mesa, sobre el debate que ayer protagonizaron los dos máximos candidatos a ocupar la presidencia del Gobierno de España, ese cara a cara entre el actual presidente Pedro Sánchez y el aspirante Alberto Núñez Feijóo. Pero antes de eso les vamos a hablar de asuntos que han ocurrido en casa. La limpieza de la ciudad es uno de los elementos recurrentes, preocupantes y que cada X tiempo vuelven a aflorar y cada equipo de gobierno vuelve a colocar como una de sus prioridades. Las brigadas de limpieza en Granada ya ponen a punto los barrios de la ciudad. Eso es lo que nos ha dicho hoy el equipo de gobierno. Se trata de una medida de urgencia adoptada por la alcaldesa dentro del Plan de Acción Global iniciado el 1 de julio y que estará vigente durante todo el verano. 7 operarios han empezado a recorrer exhaustivamente los barrios de Granada. Cada día se desplazarán a una zona acompañados por una barredora para la limpieza de lugares de difícil acceso como espacios entre coches o pequeños recovecos. Un dispositivo que permitirá realizar tareas de conservación urbana que van desde la limpieza de manchas a la de contenedores para atajar los malos olores, limpieza de pintadas vandálicas, el mobiliario y fachadas de edificios públicos. En principio se ha comenzado por la zona del distrito Centro Sagrario, limpiando a fondo el eje Recogidas Mesones y el barrio de la Madalena o Fígares, al tiempo que se ha atendido también el barrio de los Pajaritos y la zona de la Avenida de la Constitución, San Lázaro y La Caleta. Informarles que estamos actuando entre el Plan Integral y la Brigada de Choque, que es el servicio que les queríamos hoy dar a conocer en todos los distritos de la ciudad. Luego los primeros resultados ya se están notando. La limpieza de pintadas también estamos actuando con el Plan Integral en diferentes distritos. Y también ha sido noticia el balance que se ha dado a conocer en la lucha contra el tráfico de marihuana, uno de los elementos que mantienen muy ocupadas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las operaciones contra el cultivo de la marihuana han crecido un 50% en nuestra provincia en el primer semestre del año. La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, se ha reunido hoy con representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional para abordar ese asunto. En total se han realizado 614 operaciones vinculadas con el cultivo de marihuana por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Respecto a las actuaciones de la Guardia Civil, en el área metropolitana se han incrementado un 55% con respecto al año pasado, destacando las desarrolladas en el municipio de Armilla, que copa el 71% de las operaciones contra el cultivo de la marihuana realizadas en la provincia. En cuanto al desenganches de la luz realizados, han ascendido a un 6%, han aumentado un 6%. En los 6 primeros meses de 2023 se han realizado 92 operaciones y el número de plantas contabilizadas ha sido de casi 11.000, con 70 detenidos. Los investigados por defraudación del fluido eléctrico han pasado de los 135 de enero a junio del 2022 a los 107 de este periodo. De los 643 apoyos a Endesa realizados por los agentes de la Policía Nacional, 104 viviendas contaban con contrato y 539 carecían del mismo. Vamos a hablarles ahora de otro asunto que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Fraternidad Muprespa ha entrado hoy en Granada. El distintivo Cero Accidentes ha entregado el distintivo de Cero Accidentes a 70 empresas por su nula siniestralidad, un acto que se ha desarrollado en el Parque de las Ciencias. Esta mutua, que colabora con la Seguridad Social, reconoce así el trabajo preventivo que ha supuesto no haber declarado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en 15, 10 o 5 años. Los distintivos están destinados a ser colocados en lugar visible de la empresa para evidenciar su proactividad en favor de la salud y la bienestar laboral. Las entidades reconocidas pueden compartir sus buenas prácticas en la campaña que la mutua desarrolla en sus redes sociales. Granada registró un total de 8.000 accidentes laborales en 2022, casi un 14% más que en 2021. Durante el año pasado se realizaron casi 500 visitas a empresas para asesorar en la mejora de sus medidas de seguridad por técnicos habilitados y en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y se prevé que para 2023 aumenten esas visitas hasta las 640 con la incorporación de nuevo personal.
Y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada está abordando ya su recta final, con algunas de las actuaciones más esperadas que están teniendo lugar esta misma semana. El cuarteto Manderlin debuta en el festival con música de Sostakovic en el patio de los Arrayanes. Fundado en los años 80, esta formación debuta en nuestro festival con un programa en torno a un compositor que ha sido uno de los caballos de batalla de su exitosa carrera, Dmitri Sostakovich. El compositor ruso empezó a componer cuartetos de forma relativamente tardía, pero sus 15 obras en el género son referencia ineludible para cualquiera. Como decimos, el Festival Internacional de Música y Danza llegando a los momentos culminantes de una muy exitosa 74ª edición. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos más destacados de la actualidad. Y sin duda alguna hoy ha habido dos temas de conversación fundamentales en cualquier corrillo, en el trabajo, tomando un café, en casa, con los amigos o con la familia. Uno, el calor tremendo que estamos viviendo. Ayer la máxima de este país se registraba en la localidad de Loja con casi 45 grados. Hoy Granada ha vuelto a ser el punto neurálgico del calor, con alerta naranja y casi roja, como única ciudad, capital y provincia de toda España que ha registrado esa situación de alerta según Protección Civil. Y el segundo tema del que se ha hablado mucho y del que vamos a hablar ahora con nuestros invitados fue el cara a cara que ayer mantuvieron en A3 Media los candidatos a la presidencia del Gobierno. Para charlar de ese asunto se incorpora hoy a nuestra tertulia, y ya será uno de los fieles en próximas ediciones, Manolo Macías, que fue alcalde de Maracena y un referente en la política de izquierdas de esta provincia. Don Manolo, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Bien hallado, Agustín, bien hallado. Está con nosotros César Robles también, que agradecemos especialmente que en días como hoy se den cita en esta bendita sauna, que es este plató, y Antonio Cruz. Un placer, Antonio. Muy buenas noches, igualmente. Bueno, pues si les parece vamos a empezar por el debutante. Yo me gustaría conocer un poco la opinión de cada uno y de cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, sobre el debate que anoche vimos en el grupo A3 Media, del que parecía, o en principio se esperaba mucho, y que para mucha gente no cumplió las expectativas que se habían generado alrededor, con independencia de quién estuvo mejor, de quién estuvo peor, y si se puede hacer mejor o si se puede hacer peor. Manolo, ¿a ti qué te parece? Pues seguramente, Agustín, no descubro nada si digo que me pareció casi como a vosotros, ¿no? Fue un debate bronco, farragoso, cínico, muy cínico, que más allá del debate que se han empeñado algunos medios de comunicación en señalar, aquello de quién gana o quién pierde, a mí lo que no deja de sorprenderme es la anomalía democrática en la que estamos viviendo, José. ¿Cómo es posible, en un país como el nuestro, con el mejor gobierno progresista que ha existido, en mi opinión, casi en los 2 últimos siglos, que un candidato sin una sola propuesta, sin una sola idea, ni siquiera sin una crítica articulada al gobierno, esté corriendo el riesgo de resultar elegido? A mí me parece algo sin sentido. No tiene ninguna explicación. Alguna seguramente intentaremos buscarle esta noche. Pero había 2 candidatos. Uno intentaba por todos los medios velar, borrar, difuminar, diluir, confundir cada una de las propuestas, cada uno del balance que hacía el presidente del gobierno, ¿no? Construyendo aquello que el amigo Steve Bannon ya nos inventó a cuenta de la campaña de Donald Trump, aquello de la posverdad o el relato que yo me construyo. Resulta que pensionistas, mujeres, jóvenes, trabajadores, empleados han experimentado una mejora
mucha gente no, pero en la inmensa mayoría de los casos extraordinariamente buena. Y llega un señor que su propuesta es la de voy a desmantelar todo esto, insisto, y corremos el riesgo de que nos ganen las elecciones. No lo entiendo, más que como en una anomalía democrática, a mi juicio, muy peligrosa. Y además presentando al Partido Popular como si hubiese nacido ayer, como si no tuviera historia, como si no supiésemos de dónde viene, como si no supiésemos las flores que le adornan, intentando corregir y adjudicarse en eso que en psicología llaman la proyección del pensamiento, adjudicándole a los demás todos y cada uno de los defectos que ha tenido en su propia gestión, ¿no? Y eso es muy difícil de contrarrestar en un nivel de debate como el que se articuló, sin entrar en la crítica de los medios de comunicación y esas cosas, que seguramente alguna falta le hace, no a todos, pero sí a bastantes, ¿no? Hombre, que no corrigieran ni una sola vez a ninguno de los intervinientes, para eso estaban allí. No digo para señalarles el camino, pero sí siquiera para decirles cuando estaban el señor Feijóo mintiendo o deformando la realidad, ¿no? César. Bueno, yo lo primero es que me alegro que haya habido un debate entre estos dos candidatos. Aparte de que espero el próximo debate, anoche yo lo vi, y creo que como instrumento de comunicación y de hacer llegar a la población lo que es el mensaje, inicialmente es mejor que toda la parafernalia esta de colocar carteles, manchar la ciudad. Voy a decirlo de esta manera. A mí me parece que es absurdo porque tampoco te transmite mucho más. Desde ese punto de vista, bienvenido es el tema de los debates. No creo, sinceramente, después de ver el debate de anoche, no creo que se haya movido mucho en un sentido o en otro el voto. Yo es lo que pienso. Fue, como bien has dicho tú, un debate bronco. Era más o menos lo que yo esperaba. Todo hay que decirlo, no esperaba yo tampoco ninguna maravilla de este mundo. Pero yo pienso, y viendo la información que yo tengo, etcétera, tanto uno como otro de los candidatos intentaron hacer un uso, dijésemos, parcial de los datos. Es verdad que hubo cosas que dijo este hombre Feijóo que no eran verdad, también hubo cosas que no eran verdad que dijo el señor Pedro Sánchez, lo cual hay que decirlo, temas sobre Zapatero, queramos o no, por las razones que fuera, sí recortó las pensiones y el sueldo de los funcionarios, por las razones que fueron. No voy a entrar ya ahí, y yo a Zapatero le tengo un respeto en cuanto que hizo frente, que se equivocó en la manera de maniobrar, etcétera. Pero bueno, yo le tengo un respeto. Una de las cosas más feas que yo creo que hubo anoche fue la utilización del pasado, porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos de sociedad? Y anoche, cuando empezaron, por un lado, a utilizar el terrorismo, a utilizar a las víctimas, lo siento mucho, me fastidia lo más grande, tanto de un lado como de otro, porque además intentan hacer patrimonialización de determinados grupos de víctimas, y eso me parece lamentable. ¿Quién ganó anoche? Pues mira, desde mi punto de vista, perdió, no que ganara, perdió Pedro Sánchez. ¿Por qué? No porque ganara este hombre Feijóo, no ganó. Pero Pedro Sánchez, yo soy el primero que pensaba que iba a dar un discurso, porque se supone que, bueno, o él mismo se considera que es muy superior intelectual y estéticamente a Feijóo. No le resultó, estaba muy nervioso, no supo responder. Feijóo se limitó más o menos a mantener la postura,
no hizo otra cosa con su ataque y todo lo demás. Sí, es verdad. Verdaderos, falsos, etcétera. Cada uno, repito, utilizando los datos según le interesaban. Pero claro, cuando el Madrid empata, vamos a decirlo de esta manera, cuando el Madrid empata contra el Granada Club de Fútbol, desde ese punto de vista, en cierta manera, ha perdido. Y yo lo veo desde esa perspectiva, no porque ganara el Granada Club de Fútbol, o en este caso no sé de qué ciudad gallega el señor Feijóo, vamos a dejarlo en eso. Pero desde mi punto de vista, bueno, yo esperaba más del debate. Vamos a ver el próximo debate cuando ya sea con los 4, me parece que el próximo debate ya en Televisión Española con los 4 portavoces. Vamos a ver si... a mí lo que no me gustó es que no se hablara realmente de futuro, pero ni de uno ni de otro. Y no me gustó. ¿Antonio? Bueno, ya hace un poco extenso con mis compañeros, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que situar es concretar las cosas. Por ejemplo, César acaba de decir que el uso torticero del terrorismo. Aquí el único que ha utilizado el terrorismo como arma política ha sido el Partido Popular, desde que en muchísimo tiempo no han podido soportar que el Partido Socialista acabara con ETA, junto con los demócratas, pero fue un gobierno socialista, habiendo un gobierno socialista cuando se acabó con ETA, con el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. Bien, dicho esto, o sea que hay que hacer, porque hasta la hermana de Ordóñez, que en paz descanse, ha tenido que salir atacando al PP y a Vox por usar a su hermano como arma política. Por lo tanto, estas cosas hay que dejarlas. Para mí fue un debate embarrado. Fue, como se ha dicho aquí, un bronco embarrado. Y eso me trae a la memoria una técnica que usó un creacionista hace años, ¿no? Que se llama el galope de Gis. Gis era el creacionista. Entonces, esa técnica consistía en lanzarle al oponente una serie de argumentos sin base ninguna, falsos o menos falsos, de tal manera que pareciera, y además le dieron ese nombre, una ametralladora de falacias. El oponente no podía responder a tal cúmulo de falsedades y quedaba prácticamente fuera de juego, porque perdía el tiempo, no tenía capacidad de exponer su proyecto, puesto tenía que responder a esa serie de falacias que le lanzaban, y eso fue lo que hizo Rajoy, por ejemplo, Feijóo, por ejemplo, todos los bulos y mentiras sobre la sanidad, sobre el empleo, sobre la inflación, sobre el crecimiento Producto Interior Bruto, sobre, ya yéndonos internacionales, que es un tema donde tenía que haber un pacto de Estado. O sea, salió hasta lo de Pegasus, que hoy precisamente toda la prensa dice que lo de Pegasus no fue Pedro Sánchez el que impidió que se investigara, ha sido un juez que ha dicho que se cierre, y eso lo sacó. Pero se había dicho ya ayer por la mañana, que no estamos hablando de ninguna novedad, que el juez, la noticia judicial de ayer por la mañana fue que se había archivado y el juez dijo porque Israel no había colaborado. Exactamente, es decir, que toda esa serie de cuando yo digo falacias, es porque el que las dice es consciente, porque uno puede mentir a lo mejor sin darse cuenta. No puede decir una mentira porque está convencido de que lo que dice es verdad, aún siendo mentira. Pero lo que ayer se vio en televisión eran falacias, puesto que el que estaba hablando sabía que estaba mintiendo. Y eso es lo grave, esa es la anomalía democrática que existe en este país, que se pueda mentir. Yo os digo una cosa, mira, y ya con esto termino, y podemos dar otra vuelta si queréis. Una de mis mayores preocupaciones en mi vida política, que es un poco larga, era cuando yo me enfrentaba a una rueda de prensa. Cuando yo me enfrentaba a una rueda de prensa o a un debate en el ayuntamiento, mi gran problema era que yo pudiera equivocarme y mentir. Ese era mi gran temor, porque no podía soportar lo que a mí me dijeran que yo había mentido. Y una persona que esté en política, lo único que tiene, lo máximo es la honradez y la verdad por delante. Y eso Rajoy ayer no la llevó, y por lo tanto el debate no valió.
No valió porque Pedro Sánchez no pudo explicar. Tenía que hablar de lo que el otro estaba planteando, lo que decimos las metralletas de falacias. Bueno, vamos a dar otra vuelta. Yo, en cualquier caso, ahí voy a hacer un planteamiento, o voy a hacer una reflexión diferente. Yo creo que arrancando con un bloque de economía, con los datos económicos de este gobierno, por mucha falacia que tenga en su intervención el señor Feijóo, el presidente del gobierno no puede perder la iniciativa. La sensación, yo lo vi con gente que no tenía ningún tipo de... Y la sensación es que Pedro Sánchez perdió la iniciativa desde la primera intervención. Y si tú pierdes la iniciativa desde la primera intervención, ya sí tienes que ir a remolque de lo que te va planteando el otro. Y eso es un problema. Y eso yo creo que ahí bueno, todo el mundo tenemos noches malas y pudo ser perfectamente, Manolo. Pero sí, uno tiene noches buenas o malas, que son muchas, probablemente más las malas que las buenas, cuando tienes frente a ti un argumentario de cierta lógica. Pero si es que era una pura mentira, y las mentiras eran de tal tamaño que la explicación para desmontar la mentira agotaba el debate. Y no fueron unas, fueron miles. Pero Manolo, perdona que te interrumpa. Si yo soy el presidente del gobierno y el señor Feijóo me dice que ha votado a favor de la revalorización de las pensiones, yo interpelo en ese momento a los moderadores y les digo, por favor, les ruego que en la redacción que tienen ustedes confirmen ese dato. Y ya le has desmontado la película. Yo estoy de acuerdo contigo, Agustín. Cuando he aludido antes a los moderadores, estaba refiriéndome a eso. Sí, pero pídelo tú. Claro. Pídelo. Claro. Yo creo que incluso nosotros, cuando digo nosotros, yo me meto obviamente en el grupo de la izquierda, no hemos sabido defender la gestión de un gobierno de cualificada vocación progresista de la mejor forma posible. Por ejemplo, y quiero señalarlo eso a lo que soy especialmente sensible. Yo creo que hoy en día, si la democracia es la reglamentación jurídica y política de los derechos de los ciudadanos que la componen, el único peligro que existe para eso hoy en España se llama PP Vox. No se llama Bildu, no se llama Esquerra Republicana, no se llama ningún partido nacionalista. El único nacionalismo realmente peligroso en este país es el nacionalismo que representa el PP y Vox. Y hemos entrado en ese terreno. Y tienen lo que yo llamo una memoria selectiva. Nos duelen mucho los muertos de ETA, muchísimo. Nos duelen en el centro de nuestra naturaleza, mucho. Pero, por ejemplo, Dios mío de mi vida, hay 200.000 muertos todavía en las cunetas. Si hubiésemos aplicado el principio de que aquellas personas marcadas por una determinada actividad no pudiesen participar en el juego democrático y pacífico, ¿qué hubiera pasado con la transición en España? ¿Qué hubiese pasado con aquellos que vienen de una tradición determinada? A mí me parece que no se trata de justificar obviamente nada, pero sí se trata de poner las cosas en su sitio. César. Bueno, la verdad es que no voy a entrar en el tema porque esto podría dar muchas vueltas. No estoy de acuerdo contigo. Seguramente no estoy de acuerdo contigo. Sí, absolutamente. No quiero entrar, por eso tampoco, bueno, Agustín sabe perfectamente mi antecedente de mi abuelo y todo, entonces yo no voy a entrar en eso. Voy a cambiar un poquito de tercio en el asunto, y yo pienso que la estrategia del PSOE se está equivocando.
Y voy a explicar por qué pienso. Que yo no soy un político, bueno, tuve mi etapa política en el PSOE y en Ciudadanos. Pero no soy un estratega político, y lo mismo lo que voy a decir es una estupidez, pero creo que se están equivocando por dos razones. Han centrado y han favorecido, en este caso al PP, en la estrategia de centrar su campaña en Pedro Sánchez como gran baluarte, cuando resulta que ya en las elecciones municipales hubo no voy a decir fracaso, tampoco vamos a decir una palabra tan fuerte, pero sí hubo una disminución cuando escondieron a los candidatos de los ayuntamientos detrás de la figura de Pedro Sánchez, porque ¿se ha justificado o no se ha justificado, Manolo? Yo ahí ya cada uno tiene su opinión, su sesgo, y yo no voy a entrar. Pero es verdad que provoca rechazo en gran parte de la población, por las razones que sean, porque estén manipulados, porque sean... bueno, vamos a dejar también de utilizar epítetos que no debemos de utilizar hacia el ciudadano que decide libremente cuál va a ser su voto. Si ya ha fracasado y has tenido ese problema, vuelves otra vez a utilizar la estrategia de centrar en la figura de Pedro Sánchez toda la campaña. Puede ser, repito, lo mismo yo estoy equivocado, absolutamente, puedo estar equivocado, y a lo mejor, como es el gran activo que ellos pretenden, pues resulta que es la mejor manera de conseguir votos. Yo ahí, pues bueno, creo que no. Pero bueno, eso es una cuestión. Y la segunda parte, el tema de Vox. Después también, creo que también se equivocaron en la campaña electoral de las autonómicas andaluzas, porque todo ese discurso de viene Vox, viene Vox, viene Vox, que yo, Vox no me gusta nada, y lo pongo siempre en todos mis artículos periodísticos y en todos los lados, lo digo, no me gusta Vox, tampoco me gusta Podemos, para mí son las dos caras de la misma moneda, populismo, simplemente. Y resulta que lo único que consiguieron es que se concentrara el voto de centro y de derechas en el PP, y sacaron mayoría absoluta. Vamos a ver, si eso también te ha fallado, posiblemente, no lo sé, el día de las elecciones ya lo veremos, pero posiblemente pase lo mismo en las próximas elecciones. Yo creo que son dos errores de estrategia que no lo entiendo, pero claro, yo no soy un estratega político, no voy a mentir. Antonio. Sí, yo tampoco soy estratega político, pero de lo que se trata no es de atacar o no a Vox o poner a Vox en primer lugar. De lo que se trata son de las políticas que comparten Vox y el Partido Popular. Es de la derecha ultra y de la ultraderecha. Es decir, es cierto que para atacar a alguien hay que darle relevancia, y en consecuencia puede entenderse como un error que se haya centrado en un momento determinado la crítica hacia ese partido. No quiero darle el nombre. De todas maneras, llevamos un mes después de las elecciones municipales y estamos viendo el peligro que supone Vox y el PP para las libertades democráticas de este país, para el avance en derechos, y puesto que están quitando concejalías, prohibiendo y censurando obras de teatro, etcétera, etcétera. Es decir, estamos volviendo a una situación que parecía que en nuestro país que sería imposible de dar. Y sí estoy con Agustín en su intervención. Lo que le ha faltado a Pedro Sánchez en el debate de anoche, sabiendo lo que iba a plantear el Partido Popular, Feijóo, era en su entrada no haber aclarado las políticas, haber dado la explicación antes que se hubiera producido la crítica. Es mi opinión, lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez, es decir, decirle a los ciudadanos que la inflación en España es la más baja de la Unión Europea con el 1,9. Decirle a la ciudadanía europea que el Producto Interior Bruto está ya por encima de antes de la pandemia, etcétera, etcétera. Una serie de verdades
que luego Feijóo transformó en mentiras. Y Pedro tuvo que estar explicándolas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ahí está el error. Lo que tú decías, al principio, aclarar toda esa serie de cuestiones. Porque claro, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. No es que no hay por dónde cogerlo. Es que decir que votó sí a la revalorización de las pensiones. Que Vox estaba dentro del plan contra la violencia machista. Claro, decir una serie de cosas, de verdad. Una serie que la de Unión cosas, Europea iba... Pero atención, que la Unión Europea iba a derogar el tope ibérico cuando esa mañana lo había prorrogado hasta diciembre. Es decir, son unas cosas. Entonces, volviendo a eso, y con esto termino, es verdad que para que se lleve lo que yo decía al principio, esa táctica cenagosa para embarrar un debate, el debate tiene que ser libre y no tiene que haber moderadores. Si el debate está estructurado y hay moderadores, no se da eso. Porque esos moderadores tienen la obligación de decir, alto Quillo, que aquí lo que estás diciendo es mentira. Porque hubo una sesión en el Parlamento donde Pedro Sánchez estuvo explicando en el Parlamento Europeo el tema del Sáhara, y por lo tanto está usted mintiendo. Vaya usted por otro lado. Eso es lo que tenía que haber pasado ayer. ¿No pasó? Bueno, ya está. Es cuestión de aprender. En cualquier caso, quienes hemos visto a Pedro Sánchez y a Feijóo, a uno y a otro, a los dos juntos en otros debates, desde luego ayer sí echamos de menos a otro Pedro Sánchez. Nos pareció distinto, nos pareció que no había tenido su mejor noche, indiscutiblemente. Sí, disculpa, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que lo que le coge a Pedro Sánchez con el paso cambiado es que no cree que Feijóo va a cabalgar todo un torrente de mentiras de la forma en que lo hace. Él cree que va a entrar en un debate, pues mire usted, este porcentaje, el aquel otro, el Banco Central Europeo define la política monetaria, como es un debate. Y además, en lo que a mí respecta, la cara que pone Pedro Sánchez cuando ve esa cantidad de mentiras y de falacias, se quedan fuera de juego. Dice, bueno, esto no es, para esto no hemos venido. Pero yo creo que esa fue la táctica que buscaba Feijóo y que sus asesores le aconsejaron: no dejar articular un discurso medianamente coherente acerca de la gestión. Y para mí lo que es más importante, yo necesito que me den esperanza. Esos dos personajes, no solo esos dos, pero principalmente esos dos. Esperanza en lo que va a ocurrirle mañana a mi país. Y no lo dejo tampoco. Yo insisto en que posiblemente el cortafuegos hubiera estado ahí, hubiera estado en que Pedro Sánchez hubiera interpelado directamente a los moderadores y le hubiera dicho, por favor, chequeen ustedes esta afirmación del señor Feijóo, esta afirmación del señor Feijóo, este dato del señor Feijóo y este dato del señor Feijóo. Porque eso se chequea en 5 minutos y el debate cambia radicalmente, porque Feijóo sabe que no puede seguir utilizando datos que son verificables y que le van a venir de vuelta, y el debate hubiera cambiado. Dicho esto, eso ya no tiene arreglo. Sí os voy a plantear. La campaña se iniciaba, digamos, teniendo en el día de ayer como, digamos, un punto de inflexión un poco para la izquierda dentro de esa especie de recuperación ligera, pero recuperación sostenida, que parecía que iban manteniendo las fuerzas de izquierda. ¿Creéis que con el debate, lo veremos mañana en los tracking, se frustra esa tendencia, Antonio? Yo creo que no. Yo creo que es verdad que se depositaron muchas esperanzas en que el debate de ayer hubiera sido como han sido todos los debates que ha tenido Pedro Sánchez con Feijóo, hubiera sido de una manera distinta, pero lo que sí es cierto es que las políticas que ha aplicado este gobierno, la explicación de esas políticas en los actos públicos y a los ciudadanos y por parte de todos los medios que se puedan, y eso es sería objeto de otro debate, yo creo que está calando y se está viendo cómo día a día está subiendo el porcentaje, en algunos casos también los diputados, que tiene la izquierda, tanto Sumar como el PSOE, y una cierta estabilidad del voto que tiene
recuerdo, y con esto termino, recuerdo que en las elecciones municipales, la cual las discutimos también sobre ellas, en el último día se movieron 2 millones de votos. Se movieron 2 millones de votos en el último día, en la jornada de reflexión. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad no soy adivino, pero yo sigo teniendo esperanza, como dice Manolo, porque son muchos años intentando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos, para que ahora se eche todo a perder, ¿no? Volvamos a décadas atrás, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo esa esperanza. César. Bueno, como he señalado antes, creo que los debates son muy buenos. No creo que el de anoche haya influido demasiado en cuestión de... Y obviamente cada persona de las que lo vieron, que por cierto, por lo visto ha sido de los debates electorales menos vistos, por lo visto, eso es lo que dicen, no lo sé. Seguramente las personas que lo vimos, cada uno, pues desde nuestra perspectiva, la hayamos visualizado de una manera diferente. A mí no me cambió, sinceramente, no me cambió mi intención de voto, no creo. No es preciso subrayarlo. Y simplemente, pues bueno, reitero, no me gustó en el sentido de lo bronco que fue, y creo, como bien ha señalado Agustín, o bueno, como he señalado yo anteriormente, creo que Pedro Sánchez venía como ganador, porque por la cuestión estético, intelectual, etcétera, y de otros, y Feijóo ahí le mojó la oreja. Supo hacerle frente con las estrategias que fueran. No digo que no, pero lo llevó a su terreno. Voy a leer una cosa a la que aludía Antonio. Claro, ustedes no tienen por qué saberlo, pero es que lo que ocurrió ayer responde a una técnica perfectamente estructurada que se llama Guix Gallop, en inglés, ¿vale? Durante esa técnica, un debatiente se enfrenta a su oponente con una rápida sucesión de argumentos engañosos, medias verdades y tergiversaciones en un corto espacio de tiempo, lo que hace imposible que el oponente pueda refutarlo todo en un solo turno de debate formal. En la práctica, cada punto planteado por el galopante de Guix exige considerablemente más tiempo para ser refutado o verificado que para ser enunciado. La técnica hace perder tiempo al oponente y puede poner en duda su capacidad de debate ante un público que no está familiarizado con esa técnica, especialmente si no hay una verificación independiente de los hechos o si el público tiene un conocimiento limitado de los temas. Por eso era tan importante que este debate se hubiera celebrado en una televisión pública, con moderadores independientes absolutamente, a los que se hubiera exigido una verificación de los temas, como pasa en los debates que se realizan en Estados Unidos, por ejemplo, en Gran Bretaña, Manolo. Claro, es que precisamente, esa técnica de la que estamos hablando se desenvuelve en toda su amplitud cuando es un debate libre. Pero cuando es un debate que está estructurado y hay unos moderadores, es imposible que se pueda llevar a cabo, puesto que para eso están los moderadores, para decir a tu que es lo que están metiendo. Claro, porque tú articulas el debate por bloques, que además tienes que tener la documentación suficiente para poder salir al paso de alguna barbaridad. Sobre todo porque eran... Sobre todo porque no eran datos secundarios y de segunda derivada, eran datos tan elementales que el moderador es que los tenía que tener encima de la mesa. Y tan frescos en la memoria que, hombre, decir que, bueno, yo tampoco quiero hablar mucho de vos, pero es que no queda más remedio. Resulta que decir que vos participó en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pues era para haberle dicho, como dicen en mi pueblo, usted es un embustero, amigo. Sencillamente, no tiene más vuelta de hoja. O que usted votó la revalorización de las pensiones con el IPC, más de lo mismo. Pero ¿cómo se puede aguantar eso? Y además pasa con los moderadores. Agustín, usted es una honrosísima excepción, que tienen ideología, como los jueces, como los militares. Y cuando iba Feijóo con 1 minuto y medio
de más tiempo de intervención, resulta que interrumpía a Sánchez y el moderador le dijo: señor Sánchez, no interrumpa, se deje que siga el señor Feijóo. Que son anécdotas, pero que definen un comportamiento y una actitud. Lo vamos a dejar aquí. El caso es que el debate pasó y nos hemos quedado sin saber si el Partido Popular, si gana las elecciones, va a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, porque el señor Feijóo no lo contestó. Nos hemos quedado sin saber si gana el señor Feijóo y necesita a Vox, vamos a tener a Abascal de vicepresidente del gobierno. Nos hemos quedado sin saber qué va a pasar con la reforma laboral, que la Unión Europea ha dicho que, bueno, y la propia COE, que no se debe tocar y que beneficia a millones de trabajadores en este país. Nos hemos quedado sin saber cuestiones elementales para nuestro día a día, que para eso se hace un debate, que para eso y no para otra cosa se hace un debate. Vamos a hacer una pausa y seguimos.